Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra del Señor. Y semana a semana estamos también retomando el poder continuar con esta serie, amén, hasta que Cristo sea formado en nosotros, creciendo en Cristo, la importancia de poder ir madurando, ir creciendo, amén, y no quedarnos como niños, amén. Y pues nos estamos basando, bueno, la premisa en este pasaje de Gálatas 4:19, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos primeramente, amén. Amado Dios y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, pidiendo la guía de tu Espíritu, Señor, la guía de tu presencia, para que, Señor amado, mi Dios, sea tu Espíritu quien nos guíe a toda verdad, quien nos convenza de pecado, justicia y juicio, Señor amado, y nos lleve a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vayas siendo formado, Señor, en nuestras vidas, nos ayudes, Señor, a crecer y danos, Señor, esa diligencia, Dios amado, en nosotros, para desear, Señor, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, semana a semana estamos viendo, amén, y espigando varias áreas de nuestra vida en la cual necesitamos ir creciendo, ir madurando, amén. Porque así como un niño en lo natural va creciendo, va recibiendo un alimento, pero después tiene ya que tomar decisiones, ya tiene que ir recibiendo también lo que no le es dado a un niño, pero cuando ya es grande recibe también cuando ya está preparado aquella persona que ya está pues creciendo y ya es adulto. Entonces el Señor, por ejemplo, por medio del apóstol Pablo decía que nosotros seamos, dice, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y también dice que ya tenemos nosotros la mente de Cristo. Cuando Pablo decía: yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui adulto dejé lo que era de niño. Y ahí habla de niveles de madurez. Por eso que también vamos a ir resaltando cuando Pablo mismo le dice: yo no les hablé como a espirituales, es decir, como a aquellos que son maduros, sino como a niños en Cristo, porque todavía no eran capaces de recibir lo que les estaban enseñando. Amén. No podemos ser nepios, es decir, niños, sino ir creciendo y madurando. ¿Te acuerdas, verdad, cuando también el Señor le dijo a Felipe: ¿hasta cuánto tiempo más voy a estar con ustedes y no me has conocido? Amén. Y esa palabra modelar, crecer, mejor dicho, en Cristo, que Cristo se ha formado en nosotros, habla esa palabra de modelar, es decir, que Cristo se forme por completo en nuestras vidas. Y habíamos visto varios también situaciones en las cuales debemos ir madurando, no reaccionar, por ejemplo, como Jacob y Juan, cuando no lo fueron recibidos en una aldea y desear que fuego descienda del cielo y los consuma. ¿De qué espíritu sois?, les decía el Señor Jesús, amén, haciéndoles notar que el Señor no vino a perder las almas, sino a ganarlas. Y habíamos visto un poco de cómo podemos resolver conflictos también entre nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, porque el tema de madurez habla de los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios. Entonces, el poder perder el pleito y ganar también a mi hermano, es decir, ir creciendo, ir madurando. Vemos también y nos estamos basando en la iglesia de los Corintios, quizá viendo una iglesia totalmente inmadura, pero viendo para que podamos nosotros no tropezar con lo mismo que tropezaron ellos. Es decir, por eso que estas cosas, dice la palabra, se enseñaron o se escribieron para nuestra enseñanza, hablando también obviamente de lo que pasó también en el Antiguo Testamento. Habíamos visto de dónde es nuestra ciudadanía, es decir, los corintios tenían que determinar, es decir, no ser influenciados por una cultura, ser influenciados por tradiciones, sino dónde estaba su ciudadanía, que estaba en los cielos, amén, de donde esperamos a nuestro Salvador, amén. Habíamos visto el tema de la culpabilidad, el tema de ir también predicando. Dios le dice a Pablo, es decir, no calles, habla, porque tengo mucho pueblo yo en esta ciudad, y por medio de la predicación de los que han sido predestinados ya por Dios para que puedan ser hijos suyos, por medio de la predicación el Señor también abre los ojos también a aquellos que el Señor ya los ha elegido. Por eso dice Romanos 10, ¿verdad? ¿Cómo irán si no hay nadie quien les predique? Amén.
Y hoy vamos a ir viendo un tema muy importante, de igual manera que esto nos ayuda a crecer, amén. Y vamos a ir viendo de cómo podemos nosotros dejar las contiendas, evitar las contiendas. Y al hablar de esto no significa, wow, ¿qué estará pasando en la iglesia o qué? Y esto no. La palabra de Dios, no te olvides que es una medicina preventiva, no curativa, es decir, nos advierte para que podamos estar preparados para que cuando todo esto también suceda. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, quiero leerte rápidamente Colosenses 3, cuando habla de la vida antigua y la vida nueva, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Habla de una determinación nuestra, el poder dejar, no es pedir, Señor, quítame la pelea, la contienda, la ira, no, es algo que yo tengo que dejar. Y quizá es algo que estamos enfatizando mucho en lo que es el hombre nuevo, el nuevo nacimiento, amén. Quizá no es muy poco visto, pero es totalmente bíblico, sobre el viejo hombre y la vida nueva, el hombre nuevo, Cristo en nosotros, que el viejo hombre sigue ahí, pero el Espíritu Santo ya lo neutraliza para que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Por eso dice ahí, dice, dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis los unos a los otros, habiéndose, dice, despojado ya del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Y quiero leer Efesios antes de entrar a la porción de Corintios, para que podamos comprender lo siguiente, amén, que por qué nosotros todavía actuamos como niños o cómo se demuestra que todavía somos niños espirituales, porque todavía entre ustedes, decía Pablo a los Corintios también, hay contiendas, hay disensiones, hay divisiones. Y si nosotros llegamos a crecer, ser diligentes, a crecer en Cristo, ser maduros, vamos a estar preparados cuando estas cosas empiecen a suceder, amén. Efesios 4:22 dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay quienes han nacido de nuevo, pero andan en la carne. Por ejemplo, los corintios, que lo vamos a ver. Y hay quienes han nacido de nuevo, pero también andan en el Espíritu. Y ese es el ideal de Dios, que andemos en el Espíritu, siempre andemos en el Espíritu. El hombre nuevo, como les decía, es poco entendido, pero es totalmente bíblico en lo que respecta en poder agradar al Señor, amén, y no vivir en la carne. Entonces, la vida pasada, que habla aquí el apóstol Pablo, es cuando no conocíamos a Cristo, es decir, no conocíamos a Dios, la vida natural, pero una vez que viene Cristo, una vez que vino Dios, comienza ya la vida nueva, pero muchos siguen andando en el hombre viejo, es decir, en la carne, en la vida natural, y no andan en el hombre nuevo, siguen andando en la carne. Y Pablo está mencionando, por ejemplo, rápidamente igual, en 1 Corintios 3, quiero leerte para sentar bases, por favor, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, dice ahí, en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis, dice ahí, como hombres. Pablo está aquí mencionando 3 clases de hombres. El primero, el psíquicos, es decir, de ahí viene esa palabra psiquis, alma, es decir, un hombre almático, alguien natural, es decir, un hombre que no conoce a Dios. Y esa era la vida pasada que nosotros teníamos antes de que Cristo venga a morar, amén, antes que nosotros hayamos nacido de nuevo. Luego habla también Pablo del hombre sarquicos, sar, que significa carne, es decir, que a alguien que ha nacido de nuevo, pero es carnal, es decir, anda en la carne. Como un ejemplo, Sansón, es decir, alguien netamente un ungido carnal, se podría decir. Y a otro hombre que también habla aquí Pablo es el neumáticos. De ahí viene la palabra neuma, que es espíritu, es decir, un hombre
espiritual. Por eso que en este pasaje dice Pablo, yo no los pude hablar como a neumáticos, es decir, como a espirituales, sino, dice ahí, sarquicos, es decir, porque son carnales. Y Pablo les llama niños en Cristo. Por ejemplo, y aquí está introduciendo ya Pablo en lo que es la madurez cristiana. Si vemos en un niño, ¿cómo decide un niño? Va a decidir siempre por los deseos, ¿verdad? Por su conveniencia, busca complacerse, es decir, ¿por qué pelea para no ir a clases? Pues no se le ha enseñado, es decir, no entiende. Y a veces como padres no explicamos y no les hacemos entender el porqué y la razón. Bueno, eso es otro tema, ¿no? No se les explica que debes hacer tu tarea, que es necesario que también puedas tener un oficio, una profesión para luego casarte, para luego tener un buen trabajo y tantas cosas, es decir, que todo ayuda para bien. Veámoslo esto en lo natural, para que también lo apliquemos en lo espiritual, ¿verdad? Porque si no estudia, ese niño pues va a pasar pues tiempos también bien difíciles, aunque sabemos que todo también está en la voluntad del Señor, pero no debemos nosotros conformarnos, sino en el sentido de ser diligentes y enseñar eso también a nuestros hijos. Y de alguna manera también vemos esto, que así el padre y la madre como ama a su hijo, le dice que por su bien tiene que hacer, tiene que estudiar y todo ello, nuestro Padre Celestial también lo dice una vez y otra vez contigo, ya sea en sermones, ya sea con un predicador o con otro predicador, te dice de muchas maneras y te repite lo mismo hasta que llegue una convicción en nuestras vidas, ¿verdad? Y podamos reaccionar y podamos decir, wow, no, yo tengo que ahora ser diligente en lo que compete todo ello. Y ahora sí, acompáñame a 1 Corintios 11. Solamente quise hacer esta introducción para que podamos notar la diferencia que hemos nacido de nuevo y nosotros nos conformamos y vivimos en la carne y a veces cometemos tantas situaciones muy complicadas como pasó en la iglesia de Corinto por no vivir en el Espíritu, es decir, por no andar conforme a la vida nueva que ya tenemos, el hombre nuevo en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y vivir de acuerdo a esa vida nueva, amén, y desechar y dejar, dice ahí, lo que ya es la vieja naturaleza. Y por eso que cuando veamos hoy de lo que es dejar las contiendas, vamos a comprender que eso solamente es alguien que solamente actúa en la carne, alguien que es niño todavía en Cristo, un niño espiritual. Y lo que el Señor desea, como un padre quiere para sus hijos, es que vaya creciendo, que vaya madurando, para que se le pueda dar lo que es capaz de recibir. Así como Pablo le decía a la iglesia, ¿verdad? 1 Corintios 11, ¿ok? Dice la palabra. 1 Corintios 11. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias, dice ahí, ni las iglesias de Dios. Wow. Aquí no vamos a entrar, por ejemplo, a un problema de forma, a un problema cultural.
aunque aquí vemos que hay principios, si notas acá, quizá hay formalismos y todo ello, pero Pablo está utilizando y está haciendo una lección de lo que estaba en ese tiempo, es decir, lo cultural de en ese momento, para que podamos comprender que no debemos nosotros entrar en contiendas. Y aquí vamos a ir enfatizando un poquito acá. Amén. Dice ahí que nosotros y la Iglesia de Dios no tenemos tal costumbre. Hay muchas interpretaciones, pero nos vamos a ir abocando a la cual se acerca más lo que dice también en el Espíritu. Amén. Porque 1 Corintios 15, por ejemplo, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. En el sentido que a veces ahí había mucho que alguien te decía de algo de Cristo en ese pasaje, en ese contexto de que no había resucitado y todo ello, y todo eso corrompía y te arrastraba a que pueda uno entrar en incredulidad. Pero bueno, aquí en ese principio lo vamos a tomar de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí quizá hay una tradición, no costumbres, una tradición en lo cultural, pero Pablo está tomando esa lección o ese principio para llevarlo a que en la iglesia del Señor no debería existir contiendas. Por ejemplo, en este pasaje y en este contexto, para poder entrar a la enseñanza, vemos que hay principios, formas temporales, símbolos, tipologías, es decir, no formalismos, porque aquí había algo histórico y un aspecto cultural. Por ejemplo, en la cultura grecorromana debía haber una diferencia entre las prostitutas, entre las viudas y las casadas. Y hoy no existe eso, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, en esa cultura, había por regla que una prostituta debía llevar la cabeza rapada. Era alguien quien vendía su cuerpo. Las mujeres casadas adoraban con su velo antes esto de Jesucristo. Y el velo no es un invento del cristianismo, es decir, hay pruebas históricas también que entre los asirios igual usaban velo. Por ejemplo, Judá, vemos que cuando Tamar se quiso pasar por una prostituta se puso un velo, porque las prostitutas tenían que usar velo. Es decir, son aspectos culturales. Era más apropiado, conveniente en esa cultura que la mujer ministrara públicamente con velo por un aspecto cultural, pero eso no se trataba en todos los lugares o en todas las iglesias, solamente se ve acá en esta iglesia de Corinto, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué? Porque en la iglesia de Corinto las mujeres estaban rebelando contra la autoridad, en este caso contra los esposos. Y Pablo quería establecer un orden con esa tradición, es decir, no eran enseñanzas que Cristo había mandado o haya dado un mandamiento de usar un velo, sino que se utilizó como algo beneficioso para que se distinga en el culto. Y quizá hay muchas cosas que se puede decir de todo esto, y si alguien usa el velo, pues no hace mal, pero si no lo usa, el que usa no tiene tampoco derecho a condenarlo. Nadie peca contra Dios por usar velo o no. Lo único que Dios aquí está también tratando de enseñar, y en este pasaje, en este contexto, es que la mujer no le falte el respeto a su marido. Es decir, Pablo les dice a ustedes, juzguen a su consideración. Y al decir eso, Pablo significa que eso no era un mandamiento de Dios. Y luego dice ahí, ¿verdad? Si el hombre ora, profetiza u ora con la cabeza cubierta, afrenta, dice ahí, su cabeza. Notamos ahí, ¿no?, que los judíos siempre han orado con el talí, ¿verdad? Ahí con la cabeza cubierta. Y aquí lo está diciendo Pablo, lo está diciendo un judío. Es decir, vemos ejemplos como Moisés también cubrió su rostro, ¿verdad? En el monte Horeb, cuando el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, y dice que Moisés se cubrió el rostro. El cubrir el rostro significa todo, es decir, se cubrió. Y igual los serafines vemos que cubren también su rostro, pero aquí Pablo y también los apóstoles trataban de no levantar controversias culturales, es decir, hay temas más relevantes y no es que se trata de convertir el reino de Dios en religión. Hoy en día vemos tanta religión, ¿verdad?, que si se celebra un cumpleaños o que no, que esto es pecado, es decir, cuelan el mosquito y se tragan el camello, como lo dijo nuestro Señor Jesús, que no es la forma, sino la enseñanza, es decir, todo lo que está en armonía con Dios es justicia de Dios. Por eso nuestra intención siempre tiene que ser evitar entrar en contiendas, ¿ok? Y aquí la enseñanza es que aunque las mujeres no usen el velo, deben someterse a sus maridos, porque el velo era una señal que estaban las mujeres sometidas, es decir, sujetas por amor a sus maridos. Porque ¿qué hace una mujer con velo si no está
sometida, es decir, es mejor que no use nada, es verdad, o que se rape la cabeza, porque no es la forma, sino la enseñanza. Por eso que aquí la intención de Pablo era evitar la contienda, sacó una lección espiritual de la cultura de aquellos días, porque el velo solamente era una representación que la mujer estaba honrando a su varón, y Dios te ve a ti, aunque no tengas algo físico, ve que estás sometido ahí a la autoridad, o como nosotros estamos sometidos a Cristo, estamos sometidos, aunque no se vea aquí algo físico, porque no es la forma, sino la enseñanza, que toda tu vida estás sometido ahí a Dios. Pero ese no es el tema, solamente para poder un poquito puntualizar esto, porque lo que nos vamos a abocar es en el verso 16, que por eso en todo ese contexto Pablo dice, y si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si bien hay dos interpretaciones, es decir, no tenemos, dice, esa costumbre. Uno podría ser de usar el velo por el contexto de esa tradición, es decir, pero aquí dice también a la que nos apegamos más, porque en el espíritu esa es la intención del apóstol Pablo. Dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal, dice ahí, costumbre, es decir, no contender. La mayoría de los intérpretes dicen que es un poco complicado esta interpretación y muchos se inclinan en que las iglesias del Señor no tenemos la costumbre de contender. Por ejemplo, en el versículo 2 dice ahí, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como dice ahí, las entregué, ¿no? Y ahí habla también de no costumbre, sino de una tradición que había en el sentido del velo, es decir, y al hablar de costumbre, cuando dice ahí nosotros no tenemos esa costumbre de ser contenciosos, al hablar de costumbre se está hablando de alguien que tenía un hábito continuo, es decir, un comportamiento, y nosotros dice ahí no tenemos tal costumbre de contender con estas cosas. Por eso que ahora nos vamos a ir metiendo de lleno a este tema de cómo crecemos en madurez y dejamos y evitamos las contiendas, porque eso es lo que nos conviene, es lo que nos interesa, no tanto las formas, como ya lo había explicado, amén, porque esto tenemos que verlo siempre en lo espiritual. Entonces en el verso 16 dice, no tenemos esa costumbre de ser contenciosos, y esa palabra contención es la palabra griega filoneikos, que literalmente es los que aman el ganar siempre. Filos, que de ahí la palabra amigos, y neikos, que también significa victoria, es decir, conquistar. Entonces, Pablo se refiere a alguien contencioso, que es alguien que quiere pelear por ganar, es decir, le gusta siempre ganar, siempre quiere lograr la razón, que se le dé la razón. Y de ahí deriva también las palabras filauguros, por ejemplo, que es el que ama el dinero, es decir, el que solamente quiere tener, alguien materialista, alguien de una tendencia repetitiva, intensa. Por eso así con esa palabra filo se refiere también a alguien contencioso, que habla de una persona que le gusta ganar siempre. ¿Ok? Como dijimos acá, filoneicos, ¿ok? Alguien que le gusta tener la razón y que todos también le den la razón, ¿ok? Entonces, habla de alguien que solamente no quiere perder, es decir, que solamente usa el pleito. Por eso que Pablo dice, y nosotros y las iglesias de Dios no tenemos esa costumbre. Por eso a esa interpretación deberíamos nosotros inclinarnos, ¿ok? Amén. Entonces, ahora bien, ese tema de querer ganar siempre y ser contencioso, buscar siempre pelea o todo ganarlo siempre porque alguien te dé la razón, eso es una tendencia de la humanidad, es decir, siempre tratar de tener la razón y no perder el pleito. Y esto solamente cuando alguien quiere solamente hacer contiendas o provocar contiendas, es decir, es una inclinación de la carne. Y para hablar de madurez en este sentido de evitar las contiendas, tenemos que ir a varios versículos. Y acompáñame rápidamente. Proverbios 17:1. Veamos dónde se origina las contiendas. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Es decir,
Qué bueno es vivir siempre en paz. Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de turbación. Dios no es un Dios de peleas. Dios es un Dios de paz. Por eso el Salmo 133 dice, cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y ahí utiliza una metáfora del óleo, ¿verdad? Que desciende sobre la cabeza de Aarón, la barba de Aarón y todo su cuerpo y todo ello, y dice ahí. Y ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando hay, dice ahí, el pueblo anda en contiendas. No, dice cuando anda en armonía. Ese es el diseño de Dios, andar en paz. Por eso Pablo decía, esta no es la costumbre en las iglesias de Dios. No tenemos tal costumbre. Amén. Ok, y si por ejemplo vemos esto como una ilustración de Jacob y Esaú, dice que cuando ellos eran bebés dentro del vientre de Rebeca, entonces vemos ahí que había un pleito entre ellos, había un pleito constante, ¿no? Dentro del vientre de Rebeca. Y si vemos esto como una relación análoga con la iglesia, vemos que llegó un punto en Rebeca que ella dijo, yo ya no aguanto esto. Es decir, si esto sigue así, parafraseando, ¿para qué quiero la vida? Es decir, ¿de qué vale seguir viviendo si hay pleitos entre esos dos? Es decir, veamos como ejemplo análogo, dentro del vientre, dentro de la iglesia, que haya hermanos peleando y haya contiendas. Es decir, ¿para qué entonces? Es decir, no se va a cumplir el propósito de Dios si hay esto dentro del vientre, dentro de la iglesia. Veámoslo como ejemplo análogo para que podamos comprender, amén, y enriquezcamos esta enseñanza, ¿ok? Entonces ahí Rebeca decía, ¿de qué vale? Es decir, ¿de qué sirve? Es decir, que yo siga viviendo si hay estos pleitos. Es decir, era dura esta situación dentro del vientre de Rebeca hasta el punto de que Rebeca fue a consultar con el Señor. Y el Señor le dijo, son dos naciones que tú tienes en el vientre, que siempre van a estar en conflicto. Y esto lo vemos, ¿verdad? En lo natural entre los árabes y los judíos. Los árabes que vienen de Ismael y Esaú y los judíos que vienen de Jacob. Y sabemos que ese lío solamente lo va a solucionar Cristo cuando venga. Solo Él lo va a solucionar. Y esto, mira, ya fue profetizado desde el vientre de Rebeca. Y notemos este pasaje para que con fundamento podamos entender que es verdad lo que estamos diciendo. Génesis 25, 22. Dice la palabra. Y los hijos luchaban dentro de ella, Jacob y Esaú. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá, dice ahí, al menor. Mira, Rebeca decía, si hay esto dentro de mí, ¿para qué vivo yo? Si hay esto dentro de la iglesia, es decir, ¿para qué continuar? Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿qué propósito? ¿Qué propósitos vamos a cumplir de Dios si solamente hay contiendas? Alguien que solamente le gusta ganar y tener la razón y no nadie quiere vivir, es decir, madurar. ¿Para qué? Para que haya armonía en el cuerpo de Cristo. Espero que se esté entendiendo y que la palabra sea oportuna para nuestras vidas. Como te digo, es la palabra preventiva, para que cuando pase esto estemos nosotros preparados. Entonces, ¿quién aguanta un pleito interno? Es decir, si esto lo relacionamos con la iglesia, ¿para qué existiría una iglesia con pleitos como Jacob y Esaú? Es decir, ¿cómo se puede cumplir propósitos en una iglesia que está peleando dentro de ella? Por eso ahí habla, ¿no? Que la palabra, habla la palabra de Dios, que Dios aborrece, por ejemplo, de las 7 cosas que Dios aborrece, aborrece al Señor los que arman contiendas entre hermanos, el que produce disensiones entre hermanos, porque Dios no resiste y no ama un pleito en su casa. Dios quiere siempre edificar una casa y su casa en paz. Y ese fue su propósito desde un inicio. Por eso el Salmo 133 es tan importante. Cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Allí envía a Dios bendición. Jehová dice bendición y vida eterna. Amén. Entonces, cuando ya Cristo restaura las cosas, Cristo ya pues entonces trae su paz y trae armonía. Y Dios dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación, no le dio el ministerio de los pleitos, sino de reconciliar, amén, de poder restaurar, que es la palabra reconciliación, amén.
Y la culpa de los pleitos, las contiendas, no la tiene Dios, no la tiene el Espíritu Santo, sino que la culpa está en la carne. Por eso empezaba con Efesios 4:22, Colosenses 3. Esto está en la carne, en el viejo hombre, en la humanidad, es decir, en la naturaleza caída, en el hombre viejo. Por eso ahí, Proverbios 17:1 que hemos leído, dice, es mucho mejor una casa con un pan, un bocado seco, pero en paz. Por eso, es muy diferente evitar contiendas y manejar conflictos. Dijimos conflictos, vemos entre Jacob y Juan cuando pedían que descienda fuego del cielo, el Señor les decía, es mejor ganar al hermano que perderlo. Por eso que Jesús dice, se fue a otra aldea. En ningún momento Él quiso pelear o tener ese espíritu que tenían los discípulos, porque no era el espíritu de Cristo. Y si alguien no se relaciona y no camina conforme al espíritu, al sentir de Cristo, es decir, en paz, en humildad, no hay reino de Dios ahí. Es para que tomemos en cuenta. Cuando alguien actúa de la manera en la carne y no conforme al espíritu y no conforme a Cristo, por eso si andemos, dice, andemos como Cristo anduvo, es decir, no se va a ver el reino de Dios. Y debemos nosotros desear siempre que se vea el reino de Dios cuando caminamos conforme a Cristo. Amén. Entonces es muy diferente dejar las contiendas que manejar conflictos. Manejar conflictos, dijimos en ese sentido, que es mejor perder el pleito, como lo hizo Jesús, pero ganar a mi hermano. Perdió ahí el Señor Jesús y se fue a otra aldea. Perder el pleito y ganar a mi hermano. Y cuando lo manejamos, los conflictos o las circunstancias que pasan en una iglesia, o ya sea una familia, o ya sea un matrimonio, y lo manejamos en el espíritu, pues déjame decirte que todo eso lo vamos a manejar de buena manera, porque todo obra para bien para los que aman a Dios, pero no así las contiendas, porque ahorita vamos a ver que las contiendas ya es otro level, otro nivel, ¿ok? Entonces, siempre los conflictos manejados en el espíritu va a resultar beneficioso, porque siempre hay propósito en toda circunstancia, todo nos ayuda a crecer si lo manejamos espiritualmente, pero las contiendas habla de las obras de la carne, es decir, un comportamiento carnal, es decir, cuyo objetivo es dañar, destruir, es decir, es algo que va más allá de un conflicto. Es decir, esto no tiene nada que ver con los conflictos. Por ejemplo, acompáñame a 1 Corintios y leamos algunos pasajes. 1 Corintios 1, 10 y 11. Dice la palabra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren, dice ahí que no haya contiendas. En el capítulo 3, si me acompañas, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. De estas palabras, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales, y andáis, dice ahí, como hombres. También, si me acompañas ahí a 1 Corintios 11, leamos el verso 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, habla de los abusos de la cena del Señor, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte, dice ahí, lo creo. Notemos aquí la inmadurez que tenía esta iglesia, es decir, son carnales, inmaduros. Solamente, es decir, hay contiendas, y esto debido a muchas situaciones. Mira, si vemos también el capítulo 12, en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, el Espíritu por el mismo, dice ahí, es Espíritu. Y ahí dice ahí, también hasta llegar al versículo 12, ¿por qué dice ahí? Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, dice ahí, Cristo. También el verso 20, leamos. Dice, pero ahora son muchos
cuerpo, dice ahí, el cuerpo es uno solo. También leamos el verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, dice ahí, por los otros. Esa palabra desavenencia es un rompimiento, una división por causa de los pleitos, por causa de las contiendas. Miren, triste la condición de esta iglesia en Corinto. Por eso que después de ahí les habla de un camino mejor, de un camino más excelente, del amor. Mira, acompáñame el verso 4 del capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree, todo lo espera, dice ahí, todo lo soporta. El amor no es amante de contiendas. El amor es fruto del Espíritu. Por eso que Pablo los está llevando ahí a madurar, de que tiene que haber armonía, paz, promover la unidad, la paz unos con otros, reconciliación. Ese es el llamado para que se vea el reino, porque donde hay contiendas, el reino no se puede ver, ni se puede tampoco revelar. Y si Cristo no se revela, pues no hay reino. Y la iglesia existe para revelar a Cristo, para reflejar a Cristo. Estamos aquí para revelar a Cristo, para que su personalidad de Él se vea en nosotros. Y si hay contiendas, si hay peleas, esto no revela el reino de Dios. Es decir, aquí vemos que no solo esto lo aplicamos como iglesia, sino como familia, aún dentro del hogar, porque la iglesia empieza en casa. La iglesia no es un lugar físico, somos piedras vivas, y en la casa es ahí donde se demuestra que somos iglesia. Amén. Entonces, quizá puede haber en muchas personas contextos donde siempre en su niñez todo se solucionaba con gritos, con hostilidad, y muchas pocas cosas quizás se solucionaban solamente buscando la paz, dialogando, todo era peleando, discutiendo, y pues siempre uno se levantaba en un ambiente tenso, ambiente de la carne y sangre. Pero ahí, ¿qué alimentamos más? ¿Qué alimentamos más? Es decir, vemos en ese tiempo las películas violentas, es decir, vemos ahí un sistema que crea en nosotros un temperamento carnal, es decir, que tiende más rápido a las contiendas que a la pacificación. Y nosotros a veces alimentamos más todo eso, y reaccionar es porque hemos ido alimentando y queremos ya tener un temperamento más sanguíneo, se puede decir, más carnal. Pero eso siempre puede ser superado porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros para resolver las cosas en amor. El amor, dice ahí, no se irrita, todo lo soporta, dice ahí, busca el bien. Amén. Entonces, ¿por qué entonces es tan fácil caer en ese hábito de la contienda y desarreglar las cosas peleando? Porque no se arreglan las cosas peleando, más al contrario, se desarreglan. ¿Y dónde se gesta ese espíritu de contiendas? Porque la contienda es un espíritu. Mira, ¿qué dice Proverbios 13:10? Y Salomón dedicó gran parte de estos proverbios, abarcó gran parte Salomón en estos proverbios para ver de dónde se gesta este espíritu de contiendas. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Vemos ahí qué produce la contienda, la soberbia, porque ahí entra el espíritu, dice ahí, de la contienda, es por la soberbia. El capítulo 15 también, verso 18, dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo, el amor, dice, no se irrita. Dijimos en Colosenses 3, dejad la ira, las malas palabras. El hombre iracundo promueve, dice ahí, las contiendas. Es decir, ¿dónde entra las contiendas? Por una ira descontrolada. Capítulo 16 de Proverbios, verso 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta, dice ahí, a los mejores
amigos, el chismoso, el perverso. También verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino, dice ahí, no bueno. Capítulo 17, verso 14 de Proverbios. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Mira aquí como Colosenses dice, deja. Es algo que nosotros debemos decidir. Vivir en la carne o vivimos en el Espíritu. Hay una pelea. El hombre viejo todavía está aquí dentro. Y el Espíritu Santo es quien ahí le restringe, es decir, impide, ya lo tiene sometido. Pero nosotros, ¿qué alimentamos más? Dice ahí, deja la contienda. El que, vuelvo a leer, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes, dice ahí, que se enrede. Es decir, el que comienza a ofender ya suelta las aguas. Por eso el que queda en silencio es más sabio. Capítulo 18, verso 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes, dice ahí, llama. Interesante, ¿verdad? Dice ahí de la boca suelta. Capítulo 19, verso 13. Dice, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas, dice ahí, de la mujer. Pero vamos también al capítulo 20, verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Mira, honra es del hombre dejar la contienda. Mira ahí, vemos que la contienda es dañina, mejor dicho, ¿verdad? Ahí también vemos ahí tantos ejemplos que podemos ver en la Biblia, pero Salomón aquí en estos proverbios está dedicándole tiempo a ese espíritu de contienda. Capítulo 22 también, verso 10, dice ahí, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Echa fuera al escarnecedor, es un espíritu, y saldrá la contienda, y cesará el pleito, y dice ahí, la afrenta. El escarnecedor habla de alguien burlador, el que puede ser el que hace bullying también, el que se burla, el que va provocando a otros. ¿Te acuerdas cómo Ismael provocaba a Isaac? Y a veces nosotros nos burlamos de las personas. Tengamos cuidado acá, porque eso es un espíritu que solamente te va a llevar a provocar contiendas. El que hace contiendas, pues, no termina bien, ¿ok? Entonces ahí notemos eso, ¿ok? Capítulo también 26, verso 20. Dice ahí la palabra, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, dice ahí, cesa la contienda. En otras palabras, el chismoso o la chismosa es peligroso, es peligrosa. Verso también 21 que dice, el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender, dice ahí, contienda. ¿Ok? Entonces no solamente es para las mujeres, dice que en la contienda, si es una gotera continua aquella casa de la mujer rencillosa, sino que también es aquí para los varones, es decir, el hombre rencilloso para hacer, dice ahí, contiendas. ¿Ok? Capítulo 30 también, verso 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará, dice ahí, contiendas. Vemos ahí el origen. ¿Cuál es el origen? Un orgulloso en el corazón. Alguien que tiene una ira suelta y también mano suelta. Es decir, por cualquier cosa se le va la boca y por cualquier cosa está golpeando por cualquier cosa. Es decir, una persona que tiene un terrible problema emocional, es decir, es alguien enfermo emocionalmente, hay una crisis de fe, una crisis del alma, si le gusta solamente armar líos y para eso tiene que verse al espejo de la palabra. ¿Soy un hombre de paz? ¿Soy una mujer de paz? ¿O soy alguien contencioso, contenciosa? ¿Estoy afectada? ¿Todo lo quiero resolver con pleitos, con reacciones? ¿O soy paciente? Todo lo soporta el amor, amén, todo lo soporto. Esa personalidad, vemos ahí que está dando Salomón, es alguien que da rienda suelta, es decir, tiene un problema que el Espíritu Santo tendrá que tomar control. Solamente la palabra, la oración, el Espíritu Santo puede traer liberación. Nosotros tenemos que ser hombres de paz. Amén. Cuando se habla de paz, no era ausencia de conflicto, es decir, era una salud integral. El shalom en hebreo o eirene en griego, es decir,
debemos tener tiempo con Dios, meditando en la palabra. Dice, hay día y noche, eso te cura, eso te sana. El Espíritu Santo todo lo cura, hasta la locura. Amén. Entonces, notemos ahí que esto es obras de la carne, disensiones, porque lo que trae el Espíritu, el fruto del Espíritu es lo contrario. Amor, gozo, Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice ahí, no hay ley, no hay nadie ahí que se oponga. Amén. Entonces, un contencioso es sinónimo de orgulloso, de alguien iracundo, de alguien chismoso, de alguien burlador, que se burla de todo y de todos. Entonces, alguien que arma líos. Por eso que ahí Salomón está recalcando, todo lo arreglan con pleitos. Es alguien orgulloso, alguien que chismea, alguien que tiene una ira descontrolada, se burla, y esta conducta debe ser evitada entre nosotros. Y quiero terminar con estos puntos. Es inadmisible en aquellos en quien la personalidad de Jesucristo está siendo formada que alguien sea pleitoso, conflictivo, siempre ame el ganar. Por eso debo pensar yo bien que si Cristo está siendo formado en mí, yo debo darle control al Espíritu Santo. Dice Isaías, ¿verdad? Hablando de Cristo, del Mesías, dice que Él dice no contenderá, no será pleitero, contencioso. Y en Mateo 12:19 también dice, ¿verdad? Que Él será llamado príncipe de paz. Es decir, en otras palabras, el que está siendo formado en nosotros es el príncipe de paz. Hay que someterse a Dios, dejar de dar rienda a las peleas, a las contiendas, porque eso no te va a llevar a ningún camino. Todo llévalo a Dios. No entremos en un terreno de contiendas. Deja la contienda, dice Proverbios, como también dice ahí del viejo hombre. Deja todas estas cosas y vístanse del hombre nuevo. Amén. Amén. Ok. Entonces no entremos en ese terreno de contiendas porque no vas a ganar. Aunque ganes, nunca vas a ganar, vas a perder. Aunque uno gane, siempre va a perder. Por eso que el Señor siempre cuando entraba y aun cuando resucitó les decía a sus discípulos, paz, ¿verdad? ¿Y qué les dijo también en el sermón de la montaña? Si alguien te pide la túnica, déjale también la capa. Si alguien te pide una milla, ve con el 3, pon la mejilla. Es decir, Jesús mismo enseñaba que seamos gente de paz, no de pleito. Esa es la personalidad del reino, amén. Esa es la personalidad que tiene que ser formada en nosotros, es decir, a Cristo, donde no querer ganar las cosas por fuerza o por lo que queremos nosotros. Eso no refleja ni revela a Cristo. Por eso que Mateo 5 dice también, bienaventurados los pacificadores. Pero ¿qué pasa hoy en la iglesia? Que por cualquier cosa uno quiere saltar, quiere complicar las cosas, cualquier cosita, y uno ya quiere saltar. Por eso así como Rebeca, ¿verdad? Cuando había pelea entre esos hermanos dentro de su vientre, así como dentro del vientre de la iglesia hay hermanos que están ahí contenciosos, peleando, uno quiere siempre ganar, tener la razón y todo eso. La iglesia sufre, hermanos. La iglesia sufre, cuánto más el Espíritu Santo que se contrista. Amén. Entonces, yo creo que tú y yo amamos la iglesia. Entonces, no la veamos sufrir. Es decir, evitemos, dejemos ya las contiendas. Seamos gente de paz. Por eso es inadmisible que una persona que está siendo formada Cristo en él, pues sea alguien conflictivo. Ahí nos refleja. O uno todavía vive en la carne, como hemos visto, sarquicos, es decir, alguien niño en Cristo, o es alguien psíquicos, un hombre almático que todavía no ha conocido a Cristo. Pero si es alguien carnal, hay esperanza. Si es diligente en vivir la vida nueva y dejar ya el viejo hombre. Amén. Como punto 2, es inadmisible en aquellos también que tienen un encargo de mensaje de reconciliación de paz. Es decir, hay cristianos que Dios les entregó el ministerio de reconciliación, no les entregó el ministerio de pleitos, no les entregó el ministerio de contiendas, nos entregó el ministerio de la reconciliación. Es decir, cuando Jesús les decía, ¿verdad? Cuando entren aquí a una casa, vayan a otra casa, es decir, no lo reciban. Y si alguien le recibe, ¿qué les decía el Señor? Digan, paz sea sobre esta casa. Es decir, eso promovía siempre el Señor. Amén. Gente de paz, que dejen paz, no peleas, es decir, gente sana, liberada, llenas de paz. Amén. Muy bien, entonces,
a veces quizá como anécdota, uno puede decir a veces que hay gente que en el día pues no pelean, entonces no duermen bien porque necesitan que sí o sí tiene que haber peleas de algo con alguien y recién duermen bien. Quizá como algo gracioso, ¿ok? Entonces, en cuanto depende de nosotros, debemos estar en paz con todos, dice la palabra del Señor. En cuanto dependa de nosotros, ested en paz con todos. Por eso es inadmisible que los que tenemos este encargo de predicar, amén, seamos partidarios de contiendas. Hay que ser libre de las contiendas, porque es un espíritu. Y 3, para terminar, es inadmisible el hombre que ejerce el sacerdocio, que sea conflictivo, sea contencioso. Cuando Pablo dice, ¿verdad? Levanten las manos santas, sin ira ni contienda, es decir, el que levanta las manos a favor de su nación, a favor de su casa, a favor de la iglesia, no puede ser contencioso, no puede ser iracundo, es decir, tiene que ser la mano de un hombre lleno de paz, lleno de Cristo. ¿Cómo está el mundo? Vemos, hermanos, amigos, vemos que un mundo lleno de contiendas por todo lado, conflictos constantes. Y el Señor vino a restaurar la paz. Por eso dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya tenemos paz para con Dios y también ya tenemos la paz de Dios. Amén, que son temas también que puedes tú estudiarlo, ¿verdad? Pero Él ya nos hizo pacificadores. Evitemos entonces toda contienda. Aboquémonos a ser mensajeros de vida, de paz, reconciliadores, en vez de provocadores de contiendas. Hay que dejar la altivez, hay que dejar la ira, el enojo, el orgullo. Deja, dice ahí Colosenses, como hemos leído. Nosotros debemos hacerlo. No es pedir, Señor, sácame esto, Dios, de mi corazón, el chisme. No, es algo que tú tienes que dejar ese viejo hombre, es decir, y vestirte del nuevo, andar conforme a la verdad y santidad, amén, de acuerdo a la vida nueva que tenemos, que es Cristo en nosotros, amén. Por eso, mira cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos, dice ahí, en armonía, amén. Dejemos ya las contiendas. No tenemos nosotros esta costumbre, decía Pablo, y digámoslo nosotros también, no tenemos esta costumbre nosotros ni en las iglesias de Dios que seamos contenciosos. Amén, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Todo lo que está en armonía es la justicia de Dios, es decir, todo lo que está conforme a Cristo, conforme a Dios, es armonía. Y todo eso es justicia de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, nuestra intención, así como Pablo, amén, es siempre dejar y evitar cualquier tipo de contienda, porque eso no le agrada a Dios. El que causa disensión entre hermanos, el que empieza a pelear. Por eso, pensemos más antes de reaccionar si vamos a lastimar. Por eso que es importante madurar. Y muchas veces uno se conforma con lo que sabe, con lo que tiene o con lo que es. Y el Señor nos llama a que seamos buenos mayordomos, crezcamos, maduremos. Podemos evitar tantas cosas si andamos todos como iglesia maduramente. No solamente unos cuantos, sino todos debemos esforzarnos en madurar, en crecer. Yo no les he hablado como a espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales. Qué triste que no recibamos las bendiciones de Dios porque todavía no somos capaces de recibirlas. Pero cuando alguien es maduro, cuando alguien es adulto, es capaz de recibir tantas bendiciones porque va a saber administrarlas. ¿No te gustaría eso a ti? A mí sí. Amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra y que sea de bendición, Señor amado, y de ánimo, mi Dios, y de consuelo para nuestras vidas, de exhortación, Señor amado, es medicina preventiva, Señor amado, para que cuando pase todas estas situaciones, Señor amado, seamos sabios, mi Dios amado, en dejar el hombre viejo y vestirnos en el nuevo. Señor, que haya fruto de tu espíritu de nosotros, Señor, amor, no gozarnos de la injusticia, sino gozarnos de la verdad. Señor, no buscar lo nuestro, sino lo de mi hermano, sino ayudarnos, Señor amado. Oh, ayúdanos, te pedimos, necesitamos mucho de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.